2 minutos ahora para réplica, don José María. Bueno, don René, a pesar de no ser abogado, usted tiene mucha creatividad en sus interpretaciones, eso hay que decirlo. Tiene, al parecer, mucha imaginación jurídica, que no sé dónde la sacó si usted es ingeniero. Pero déjeme decirle que lo que nos dijo doña Amparo sobre la protección para los servicios de acueductos es una prueba clara de que el TLC es atolillo con el dedo. El TLC nos dicen una cosa por arriba y por abajo dicen todo lo contrario. Tal vez doña Amparo no le prestó mucha atención, pero esta supuesta protección para los acueductos dice que podemos mantener nuestros acueductos públicos en la medida en que sean servicios sociales. Si usted que me ve desde sus casas le dicen, usted puede obtener un bono de vivienda en la medida en que vote a favor del TLC, ¿qué le están diciendo? Le están poniendo una condición, le están diciendo, si usted no vota por el TLC, no va a obtener el bono de vivienda. Pues bien, eso es lo que pasa con el TLC. Una condición para poder proteger nuestros acueductos es que sean servicios sociales, pero resulta que en el tratado no viene ninguna definición de servicio social. Por el contrario, encontramos otros capítulos, como el capítulo 9, donde expresamente Costa Rica estableció los servicios de distribución de agua como una categoría distinta a los servicios sociales. O sea, los negociadores se basaron en unas listas que clasifican los servicios y claramente negociaron usando listas que dice que el servicio de distribución de agua, óigame bien señor, usted que está en una asada, señor que está en una municipalidad, señora que se preocupan por esto, el servicio de distribución de agua no es un servicio social, entonces esa reserva no protege. Además hay 2 razones más. ¿De qué nos sirven las tuberías sin el agua? En esa reserva solo protegieron, suponiendo que lo hayan hecho, solo podrían haber protegido el servicio, pero no protegieron el tema de la extracción del agua como recurso natural, que está afectada por el capítulo de inversiones, porque hay que recordar que el TLC impone obligaciones que estarán por encima de nuestras leyes. Ahora, doña Amparo y don René pueden hacer su pregunta, 1 minuto. Doña Amparo. Yo le quisiera preguntar a don José María y a doña Pilar, en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, que agrupa a Estados Unidos, Canadá y México. Ellos insistentemente han venido planteando la experiencia terrible que han tenido esos países en relación con el tema de arbitraje en materia ambiental. Y quisiera que me dijeran si saben cuántos casos ha habido de arbitraje internacional en materia ambiental en el NAFTA, que hayan fallado en contra de los estados. Yo no manejo esa información, pero tal vez... Sí, claro, con mucho gusto. 4 minutos, don José María. Los últimos datos que tenemos de los arbitrajes privados del NAFTA dicen que hay 42 demandas, que probablemente son más porque muchas de estas demandas se tramitan a través de juicios privados secretos, donde la población no tiene acceso a la información hasta mucho después de que se dan los fallos. Algunos casos los han ganado los gobiernos, otros casos los han ganado los inversionistas. El último reporte que tenía era que en el caso del TLC de América del Norte, que incluye México, Estados Unidos y Canadá, 6 casos los habían ganado los gobiernos, 5 los habían ganado los inversionistas, de 11 casos fallados al 2005. Pero aquí lo que hay que analizar es el tipo de casos que se discuten, porque los casos ambientales que se han discutido en el marco del TLC de América del Norte han tenido implicaciones seriosísimas para las comunidades afectadas. En este caso, por ejemplo, de Metalclad Company contra México, se trató de una municipalidad que prohibió la instalación de un botadero de desechos tóxicos, porque consideró que ese botadero de desechos tóxicos iba a afectar las fuentes de agua. Hay otros casos. En este caso, por ejemplo, la empresa estadounidense Metalclad demandó a México y el asunto se llevó a un tribunal que sesionó en Vancouver, Canadá. Ese tribunal condenó a México a pagar más de 15 millones de dólares más de 15 millones de dólares, y eso afectó severamente a esa municipalidad local. Ahí hay un tema de derechos humanos. O sea, podemos ponernos a cuantificar cuánto representarán esos 15 millones de dólares dentro del presupuesto mexicano, dentro del presupuesto de todos los países, pero esa comunidad se vio severamente afectada, porque ni siquiera pudo participar. Si el botadero se hubiera hecho, ¿quién hubiera sido el que hubiera sufrido las consecuencias?
Es más, hay otros casos. En el caso de Canadá, por ejemplo, Canadá fue condenada a pagar $5 millones a una empresa que la demandó porque Canadá prohibió una exportación de desechos tóxicos amparándose en un convenio ambiental, don René. El problema es que estos tratados no respetan los convenios ambientales y en el TLC tampoco se respetan los convenios ambientales. Hay un artículo, el 1712, que dice que solo importan los convenios de los cuales todos los países que firmaron el TLC son parte. Hay otro caso y hay otros casos en los cuales no se ha fallado a favor de los gobiernos, porque los gobiernos han pactado, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los inversionistas no necesitan que condenen al Estado. Muchas veces logran que el Estado eche para atrás decisiones, políticas públicas ambientales por el solo hecho de amenazar con poner estas demandas. Y tenemos casos aquí en Costa Rica. Como el caso de una minera que quiere hacer un proyecto de minería de oro a cielo abierto y que en 2 ocasiones que la CETENA no ha resuelto como la empresa quiere, ha amenazado con demandar a Costa Rica. Entonces, el impacto humano no se puede medir únicamente en términos cuantitativos. ¿Se imaginan ustedes las comunidades que tengan que ir a defender, por ejemplo, los problemas que tuvimos en San Isidro el General con el agua y con el río General y con el río, problema que surgió en su administración, don René, y que tengamos que cumplir todo ese proceso y llegar hasta el final y finalmente no poder lograrlo porque tenemos que ir a una resolución de conflictos allá en Estados Unidos a ver si nos dan visa para entrar y resolver esos conflictos? Es decir, aquí el impacto en las comunidades puede ser serio, no solamente económico, sino en los bienes de estas comunidades, los bienes comunes de estas comunidades. Muchas gracias, doña María del Pilar. 2 minutos para réplica. Yo le preguntaba por los casos en materia ambiental. Específicamente el NAFTA ha tenido 4 casos en materia ambiental, de los cuales 2 han sido ganados por los inversionistas y 2 por el Estado. Y en esos casos, que representan 13 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, 250.000 millones de dólares en inversión extranjera, únicamente han sido 2 casos en 13 años, representando un monto de inversión de esa naturaleza. Eso es una cosa que yo quería traer a colación, porque obviamente los estados están comprometidos a cumplir con el Estado de Derecho, y en ambos casos se demostró en tribunales internacionales que los estados no habían seguido los procedimientos, pero tampoco estamos hablando de una multiplicidad de casos, estamos hablando de 2 casos ambientales en 13 años para 250.000 millones en inversión extranjera. Y obviamente en el tiempo que queda, yo soy ingeniero, no tengo la habilidad abogadil para interpretar, y lo que me he limitado a hacer es a leer el pronunciamiento del máximo órgano constitucional de este país, que no vio un artículo por aquí, un artículo por allá, sino la integralidad de un tratado que es pionero porque es por primera vez incorporado un capítulo ambiental. Entonces de ahí viene, don José María, usted debería leer también la resolución de la sala, aunque no la comparta. Ya me la leí. Finalmente, es importante decir que tengo el orgullo de que Costa Rica, en los casos de minería, un humilde inspector ambiental, en el caso de Las Cruzitas, paralizó por incumplimientos ambientales a una empresa gigantesca en Canadá, que tuvo afectaciones no solo aquí, sino en la bolsa allá, por incumplir ambientalmente en un país con el prestigio de Costa Rica. Es decir, aquí se cumple la ley. Muchas gracias, don René.